A lo largo de este módulo ya hemos visto cuál ha sido la historia y la aparición del concepto de triage, cuáles son los distintos modelos que existen a nivel mundial para categorizar al paciente en urgencia, y desde ahora en adelante vamos a desarrollar el Emergency Severity Index o ESI Triage. ¿Cuáles son los orígenes del Emergency Severity Index? El Emergency Severity Index, que ahora vamos a abreviar como ESI, es una escala de triage de 5 niveles desarrollada por los médicos de urgencia Richard Wertz y David Eitel en los Estados Unidos. Es un nuevo modelo conceptual de triage, como ya veníamos viendo en la clase anterior de modelos de triage. En este modelo, además de preguntar qué pacientes deben ser vistos primeros, hay una segunda pregunta que la vamos a ver en el algoritmo, es qué recursos son necesarios para llevar al paciente a una meta final, que puede ser la admisión, el alta o el traslado. El ESI conserva la base de evaluar inicialmente la urgencia del paciente, pero luego busca maximizar el flujo del paciente, llevar al paciente correcto, a los recursos correctos, en el lugar correcto y en el momento correcto. Es decir, el ESI, desde cierto nivel en adelante, que lo vamos a ir viendo con calma, busca hacer un uso eficiente de los recursos. La primera versión del ESI se implementó originalmente en urgencia universitaria en Estados Unidos en 1999. Es decir, al igual que los otros modelos, son todos relativamente nuevos, es decir, desde la década de los 90 en adelante. Pero aún así ha tenido múltiples revisiones y la que existe actualmente es la cuarta versión actualizada, en donde les vamos a mostrar cuál es el material bibliográfico de esta misma para que puedan complementar las clases de este módulo. Al igual que las escalas de Australia, Canadá y Reino Unido, esta escala de triage, el triage ESI, tiene 5 niveles. Pero vamos a ver cuáles son las diferencias en su enfoque conceptual como en su aplicación práctica. ¿Cuáles son las diferencias con otros modelos? Las escalas de triage de Australia, Canadá y Reino Unido, que ya las vimos en la clase de modelos de triage, intentan determinar cuánto tiempo puede esperar el paciente para recibir la atención. Es decir, definen cuántos minutos u horas puede esperar el paciente según cada categoría. Pero el ESI no define intervalos de tiempo esperados para la evaluación del médico. Solo hace referencia en cuanto a su urgencia o inmediatez de la atención. Pero no te va a definir un intervalo específico de tiempo para cada categoría. Para utilizar la urgencia se utilizan distintos recursos como los signos vitales, el riesgo vital, la falla de órganos o la presentación de alto riesgo. Pero fíjense que los signos vitales no son un elemento clave en la categorización en el ESI, ¿ya? Solo están presentes en alguno de los pasos, pero no es algo crucial ni es el eje de la categorización de estos pacientes. Ya lo vamos a ver. El ESI para pacientes menos graves requiere que la enfermera o enfermero o técnico de enfermería del triage anticipe las necesidades de recursos esperadas, por ejemplo, pruebas y procedimientos de diagnóstico. Para los pacientes de niveles 3, 4 y 5, el que hace el triage le va a dar un número de recursos esperados para ese paciente, y según eso va a ser su urgencia en la atención. ¿Cuáles son los beneficios del ESI? ¿Qué es lo que se ha visto con el ESI? ¿Por qué podría ser mejor a otros modelos? Las calificaciones de satisfacción del personal de salud son altas. Los encuestados informan que el ESI es fácil de usar, reduce la subjetividad de las decisiones del triage y es más preciso que otros sistemas. Otro beneficio es la identificación rápida de pacientes que necesitan atención inmediata. Es decir, está bien catalogado por el personal de salud, lo considera fácil de utilizar, rápido de utilizar, y que se identifican mejor los pacientes más graves. El ESI incluye la determinación de qué pacientes no necesitan ser vistos en el servicio de urgencias principal y que podrían ser vistos de manera segura en otro lado. También
facilita la comunicación entre los distintos estamentos o profesionales de la salud. Por ejemplo, se podría entregar un turno diciendo: necesito una cama para un paciente nivel 2. Cada nivel tiene un concepto bien definido de su urgencia, entonces cuando te está hablando de nivel 2, al tiro te haces una imagen de qué tipo de paciente está hablando. Algunos otros aspectos globales del ESI son: tiene 5 niveles, son fáciles de usar, clasifica a los pacientes según la urgencia de los pacientes como la necesidad de los recursos. Inicialmente el enfermero del triage evalúa solo el nivel de estabilidad. Si un paciente no cumple con los criterios de alto nivel de urgencia, ESI 1 o 2, se ven las necesidades de recursos esperados, nivel 3, 4 o 5. Vamos a reforzar los conceptos, los vamos a ir mencionando repetidamente para que queden claros. Los niveles de triage ESI 1 y ESI 2 ven la urgencia del paciente. 1, atención inmediata. 2, un paciente que no es inmediato pero requiere de una atención precoz. Pero los niveles 3, 4 y 5 ya no se basan en la gravedad del paciente o en la inmediatez de su atención, sino en la cantidad de recursos que ese paciente va a usar. El nivel 3, 2 o más recursos. El nivel 4, un recurso. Y el nivel 5, ningún recurso. Ya vamos a definir a qué nos referimos con recursos. Esta es la guía que yo les hablaba, es la guía del Emergency Severity Index de la versión 4, que es la última versión. Está en inglés en la página del ESI para utilizarla como material complementario, porque en esta guía van a estar más especificados los algoritmos, van a haber más casos clínicos. En este módulo vamos a mostrar varios casos clínicos de los distintos tipos de niveles, pero es bueno que bajen esta guía y les sirva de material complementario. Bueno, vamos a ir introduciéndonos en el modelo del ESI. Esto lo vamos a ir reforzando. Hay una clase para cada nivel, pero es bueno que se vayan entendiendo cuál es el algoritmo del ESI, el algoritmo básico. Lo primero que te tienes que preguntar es si el paciente que está enfrente tuyo está muriendo, ¿ya? O está extremadamente grave. Si el paciente está en esa condición, es un paciente seguro. Si el paciente no se está muriendo, pero tampoco puede esperar para hacer una intervención que le salve la vida, es un paciente ESI 2. Entonces las dos primeras preguntas son de acuerdo a la urgencia o gravedad del paciente. Vamos a ir más en detalle para que quede claro, pero ese es el concepto general. Cuando ya la respuesta de si el paciente se está muriendo, si el paciente no puede esperar, fue no, te tienes que preguntar cuántos recursos va a usar el paciente. Si va a usar muchos recursos, por ejemplo, escáner, evaluación por nefrólogo, exámenes de sangre, qué sé yo, enzimas cardíacas, etc., ahí recién te preocupas de los signos vitales, ¿ya? Si los signos vitales están alterados, lo vuelves a categorizar como un paciente 2. Si no están alterados, es un paciente 3 por la cantidad de recursos que va a necesitar. Si el paciente requiere un solo recurso, es un paciente 4, y si no requiere recursos, es un paciente 5. Vamos a ver después a qué me refiero con recursos. No todas las cosas que se hacen en el paciente son catalogadas como recursos. Entonces, vamos pregunta por pregunta. La primera pregunta, para definir si un paciente es ESI 1, ¿requiere el paciente una intervención inmediata para salvar la vida? O sea, un paciente tiene vía aérea permeable, si no tiene vía aérea permeable, ESI 1. Está respirando, si no está respirando, ESI 1. Tiene pulso, si no tiene pulso, ESI 1. Tuvo un cambio de conciencia súbito, o no responde, o responde solo al dolor, paciente ESI 1. ¿Ya? Esas son preguntas súper simples, no involucran signos vitales, son cosas básicas del ABC, en donde si hay una de estas positivas, el paciente es de atención inmediata. El paciente se puede morir. Ejemplos de pacientes ESI 1: un paro cardiorrespiratorio, un paciente con un distrés respiratorio severo, paciente politraumatizado inconsciente, paciente en shock anafiláctico, una hipoglicemia severa. Son pacientes que
que una enfermera o enfermero con experiencia podría fácilmente reconocerlo. Ya no hay que darle tanta vuelta. La segunda pregunta es si el paciente finalmente no se está muriendo, tiene la vía aérea permeable, está ventilando, no hay una urgencia absolutamente vital en ese momento. Tienes que hacerte la siguiente pregunta. A pesar de esto, ¿el paciente puede esperar? Si se ha respondido que no a la primera pregunta, debe determinarse si el paciente puede o no esperar. Si el paciente, a pesar de que tenga estas cosas ok, aún así no puede esperar, es un paciente ESI 2. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? ¿Es un paciente de alto riesgo? Por ejemplo, un paciente con una angina o un dolor torácico, que puede estar ventilando, puede estar consciente, puede tener pulso, pero es una angina, puede estar infartándose. Entonces ese paciente es I2. El paciente está confuso, letárgico, desorientado, no está con un Glasgow demasiado bajo, pero sí tiene una alteración de la conciencia, es I2. Si tiene un dolor severo, un IVA mayor a 7 de 10, por ejemplo un abdomen agudo, puede tener los signos vitales perfectamente normal, puede tener un ABC absolutamente normal, pero es un paciente SI2, porque puede tener un cuadro abdominal grave. O, interesante porque un paciente con distrés severo, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, un paciente de violencia intrafamiliar, va a tener signos vitales normales, no va a tener ninguna alteración en la ventilación, no tiene básicamente ninguna condición de gravedad, pero el hecho de tener una connotación emocional muy fuerte puede ser que ese paciente no lo puedan dejar esperando en la urgencia. Pacientes psiquiátricos también pueden ser catalogados ESI2, paciente maníaco que está muy hiperactivo, haciendo desorden, o agresivo, puede ser un paciente ESI2. Una vez que hemos respondido si el paciente está con riesgo vital o si el paciente tiene estas categorías de riesgo y hemos dicho que no, vamos a la tercera pregunta. ¿Cuántos recursos necesita el paciente? Si no necesita ninguno, si necesita uno o si necesita dos o más recursos. Si necesita dos o más recursos, es un paciente ESI 3. Si es un paciente ESI 4, si necesita un solo recurso. Si es un paciente que no requiere recursos, es ESI 5. Ejemplos, un paciente ESI 3, como habíamos dicho, una contusión con fractura, quizás con daño neurovascular. Entonces, ya vamos necesitando radiografía, evaluación por especialista, quizás medicamento muy específico, etc. Un paciente ESI 4, un recurso puede ser la misma contusión, pero que solo tiene una fractura, sin daño neurovascular, etc. Una de radiografía es un paciente ESI 4. Y un paciente ESI 5, un resfrío común, por ejemplo, no necesita tomar exámenes, no necesita ningún estudio de imagen, no necesita evaluación por especialista, un paciente que se podría ir para la casa. Hemos hablado harto de los recursos, porque son lo que nos va a definir un nivel 3, 4 y 5. ¿Y qué definimos por recursos? Acá vamos a hacer las diferencias. ¿Qué no son recursos? La historia de examen físico. Suero. Algunos medicamentos como el tétanos. Una curación. Una férula. Eso son cosas que por lo menos este modelo no considera como recursos. Sí son recursos: laboratorio, sangre, orina, electrocardiograma, radiografía, escáner, fluidos más complejos, nebulizaciones, interconsulta especialista, sutura, colocación de sonda Foley, una sedación específica, como habíamos dicho. Entonces es bueno aprendérselos, y según si necesita 0, 1, 2 o más, es como los vamos a clasificar. Por último, habíamos mencionado que solamente para evaluar si un paciente es ESI 3 o ESI 2 pueden ser necesarios los signos vitales. Si un paciente es clasificado como ESI 3 que tiene signos vitales alterados, lo puedes mandar a la categoría ESI 2. Estamos terminando esta clase de introductoria al modelo ESI
Solo queríamos dar conceptos generales, el algoritmo general, que lo vamos a repasar. Pregunta número 1. ¿El paciente se está muriendo o necesita una atención inmediata? ESI 1. Paciente con vía aérea comprometida, en shock, etc. Paro cardiorrespiratorio. Si no se está muriendo o no tiene un riesgo vital inmediato, te tienes que preguntar si el paciente puede esperar. Si no puede esperar, es ESI 2, es decir, paciente que se está infartando, que se está haciendo un accidente cerebrovascular, que necesita una trombolisis. Ese paciente puede tener los otros elementos bien, pero necesita el tratamiento inmediato y no puede esperar, es un ESI 2. Si el paciente está tranquilo, pero necesita 2 más recursos, muchos exámenes de imágenes de laboratorio, es un ESI 3. Si tiene los signos vitales alterados, sube a ESI 2. Si necesita un recurso de salud, ESI 4, y si no necesita ningún recurso, es ESI 5. Entonces, como conclusiones, el ESI es un sistema de clasificación de 5 niveles que es simple de usar. Ya en esta clase ya nos dimos una idea de qué son las cosas que me tengo que preguntar, que no son muchas en realidad. Y se puede hacer de manera muy rápida. Y divide a los pacientes por su urgencia y luego por sus necesidades de recursos. El algoritmo de clasificación del ESI se basa en 4 puntos: decisiones o preguntas claves. El paciente se está muriendo, necesita intervención inmediata. Si un paciente que no puede esperar porque es de alto riesgo, porque tiene un dolor muy intenso, porque tiene una condición de mucho estrés, cuántos recursos requiere y si tiene los signos vitales alterados. Esas son las 4 preguntas. El ejecutador podrá clasificar de forma rápida y precisa a los pacientes con este sistema, en donde va a valer mucho también su experiencia clínica para hacerse todas estas preguntas de manera ya automatizada. Esos son los conceptos introductorios al ESI, y ahora vamos a ir viendo en las próximas clases los niveles uno por uno.